Y veces, los secretos más peligrosos no son los que alguien esconde, sino los que uno escucha sin querer. Y cuando una madre descubre, por accidente, que entre su hijo y el hombre en quien más confía existe una conversación que jamás debió oír, todo su mundo empieza a temblar. No hay golpes, no hay gritos, pero hay algo mucho peor: palabras suaves, cuidadosamente elegidas, capaces de reescribir toda una vida. Desde el primer segundo, uno siente que algo no encaja, que hay un silencio extraño en esa casa que siempre fue su refugio, una puerta entreabierta, un susurro, un niño que duda, y una verdad que empieza a formarse antes incluso de ser revelada. Lo que esta madre escucha en la oscuridad no solo cambia la forma en que mira a los otros, también la forma en que se mira a sí misma, porque a veces lo más devastador no es lo que un enemigo te hace, sino lo que hace alguien que dice amarte. Y después de lo que ella escucha ahí, debajo de esa cama, nada, absolutamente nada volverá a ser igual. Nadie imaginaba que ese día, que comenzó tan común como cualquier otro, terminaría marcando un antes y un después en la vida de una mujer que, como tantas en nuestro continente, había aprendido a sostener el mundo con sus propias manos. Ella regresó más temprano del trabajo por un problema inesperado, algo que la dejó con la sensación amarga de haber perdido horas valiosas de salario. Caminó por la calle polvorienta con un peso en el pecho, como si algo invisible intentara detenerla, y a cada paso la cercanía de su casa traía un silencio extraño, un silencio demasiado espeso para esa hora del día, el tipo de silencio que hace que cualquier madre sienta que el corazón se encoge sin explicación. Empujó la puerta con cuidado, conteniendo la respiración. La casa estaba ordenada, pero había señales de que alguien se había movido con prisa. Un vaso fuera de lugar, una toalla mal doblada, el ventilador aún girando sin que nadie estuviera en la sala. Subió las escaleras con pasos lentos, guiada por una inquietud que crecía a cada peldaño. En medio del camino, escuchó algo que la detuvo en seco. Voces, dos voces, la de su hijo y la del hombre con quien compartía la vida desde hacía años. No eran voces altas, ni se escuchaba discusión, pero había algo peor. Un tono bajo y controlado, casi secreto. Ese tipo de voz que solo se usa cuando se habla de algo que no debería salir del cuarto. Un escalofrío le recorrió la columna. Un instinto antiguo, de esos que las madres llevan en la sangre, le dictó que algo no estaba bien, que algo estaba muy mal. Caminó hasta la puerta del cuarto del niño, que estaba apenas entreabierta, dejando escapar una rendija de luz. En un impulso rápido, casi desesperado, se agachó y se deslizó debajo de la cama, como si esa oscuridad pudiera protegerla de una verdad que todavía no entendía. El olor a polvo, el piso frío, el sonido distante de un auto pasando, afuera. Todo desapareció cuando las palabras comenzaron a llegar nítidas, desgarradoras. Su hijo estaba sentado en el piso, con las piernas recogidas contra el pecho, y hablaba bajito, como si tuviera miedo de equivocarse. El padrastro, arrodillado frente a él, usaba ese tono suave y calculado que muchos confunden con cariño, pero que en realidad es una forma peligrosa de control. Escúchame bien. Tu mamá no puede saber esto nunca. El corazón de ella se detuvo. Si ella se entera, puede hacerle daño a mucha gente. Es mejor que esto lo guardes solo conmigo. Las palabras cayeron como piedras sobre su pecho. No había gritos ni amenazas. Era peor. Eran frases suaves, casi delicadas. Y la suavidad es la forma más silenciosa de abrir un abismo. El niño respiraba rápido, inquieto, con una angustia que una criatura de su edad no debería cargar. Pero, ¿y si ella pregunta?
El padrastro respondió con una calma que dolía. «Dile lo que te enseñé. Ella no. Necesita saber lo del... él». Él. Ese él sin nombre golpeó más fuerte que cualquier explicación. El padre biológico. El tema que siempre había quedado envuelto en polvo, como un cajón que nadie se atrevía a abrir. Ella llevó una mano a la boca para contener un sollozo, sintiendo sus lágrimas mezclarse con el aire caliente, atrapado bajo el colchón. El niño, cada vez más confundido, parecía luchar entre dos lealtades que jamás deberían competir dentro de un corazón tan pequeño. Y entonces, como si el destino hubiera decidido romper el silencio de la forma más cruel posible, él dijo algo que destrozó todo. «Pero, ¿por qué quemaste la carta que él dejó para ella?» El mundo entero se volvió un vacío absoluto. No había más aire, ni más ruido, ni más suelo. Solo la certeza de que su vida acababa de resquebrajarse en un segundo. Sintió el cuerpo temblar, las manos sudar, la garganta cerrarse. La carta. Una carta que ella nunca supo que existía. Una carta que, tal vez, podría haber cambiado todo. Una carta que alguien quemó. El niño esperó una respuesta. El padrastro guardó silencio. Y ella, escondida en la oscuridad, entendió que acababa de entrar en una historia que no pidió, pero de la que ahora no podría escapar hasta conocer toda la verdad. La mañana siguiente amaneció con una quietud extraña, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. La protagonista abrió los ojos con la sensación incómoda de que algo había cambiado para siempre. Nada en la habitación parecía distinto, pero todo tenía otro peso, otra intención, como si cada objeto hubiera absorbido parte de lo que ella escuchó la noche anterior. Bajó de la cama con movimientos lentos, intentando que sus pensamientos no corrieran más rápido que su propio cuerpo, aunque sabía que ya no tenía control sobre la inquietud que la seguía como una sombra espesa. El aire dentro de la casa parecía más frío, más distante, como si los muros tivesen testemunhado algo e agora tentasen ocultar sus propias verdades. Al caminar hacia la cocina, percibió detalles que antes no habrían significado nada. La mochila del niño abierta sobre la silla, restos de cereal en una taza que no recordaba haber lavado, una camiseta del padrastro colgada en un lugar que no correspondía. Cada pequeño desorden le parecía una pista, una huella del mundo oculto que se movía a sus espaldas. Intentó preparar el desayuno, pero sus manos temblaban con una fragilidad nueva. Luchaba por mantener una apariencia tranquila, aunque por dentro la memoria repetía las frases escuchadas bajo la cama, cada una más dolorosa que la anterior. No quería que su hijo notara ese torbellino emocional, pero era imposible negar que el miedo se había instalado en su pecho. El niño bajó las escaleras con pasos lentos, sin el entusiasmo que solía acompañarlo. Su rostro tenía un brillo opaco, esa expresión que solo aparece cuando una criatura pequeña guarda un secreto demasiado grande para su corazón. Evitó mirarla, como si temiera que un solo segundo de contacto visual revelara todo lo que había sido obligado a callar. Se sentó en la mesa sin decir palabra, empujando la comida sin intención. La protagonista sintió una angustia profunda al ver esa tristeza silenciosa, un peso que claramente no pertenecía a un niño de su edad. Aquella inocencia, agora ferida, facía con que todo envolta parecese aínda máis frágil. El padrastro bajó poco después, excesivamente arreglado para un día común y con un apuro que no concordaba con ninguna explicación razonable. Movía sus manos de forma nerviosa, como si necesitara mantenerse ocupado para evitar que la tensión lo delatara. Apenas ofreció un saludo rápido antes de salir con la excusa de que tenía demasiados compromisos.
Sin embargo, la prisa y la falta de contacto visual revelaban más que cualquier palabra que hubiera podido ofrecer. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa quedó sumida en un silencio que parecía amplificar cada una de sus dudas. Era un silencio desconcertante, casi hostil, que la obligó a enfrentar a solas o peso do que estaba comenzando a descubrir. Al dejar al niño en la escuela, él se aferró a su mano con una fuerza desesperada, como si temiera algo que no podía expresar en voz alta. Ella se inclinó para despedirse, mas su pequeño cuerpo seguía rígido, mostrando un miedo que atravesaba a Alma. La mirada rápida de la profesora confirmó que algo no iba bien. Una mezcla de preocupación y cautela, como si ya hubiera percibido un cambio en el comportamiento del niño. Ese gesto, breve pero significativo, acompañó a la protagonista durante todo el camino de regreso, reforzando la certeza de que la conversación escuchada la noche anterior no había sido un malentendido ni un exceso de imaginación. Al entrar al patio de la casa, notó algo que la estremeció. Un pequeño montón de cenizas en el suelo, negras y recientes, como si alguien hubiera quemado papel a toda prisa. Se agachó con una mezcla de temor y curiosidad, dejando que sus dedos rozaran los restos fríos. La textura quebradiza le provocó un escalofrío, pues recordó inmediatamente la frase de su hijo mencionando una carta. Era imposible saber qué palabras habían ardido ahí, pero bastaba imaginarlo para sentir el corazón apretarse con una fuerza que casi impedia de respirar. Aquellas cinzas parecían un aviso silencioso de que alguien estaba dispuesto a apagar partes de su historia. Dentro de la casa, outros sinais começaram a chamar sua atenção. Ao revisar uma gaveta em la sala, encontrou uma factura telefônica com um monto anormalmente alto. Las llamadas más largas correspondían a números desconocidos, algunos repetidos varias veces en horarios inusuales. Aquello no tenía explicación lógica, al menos no una que la tranquilizara. En esa misma gaveta descubrió una pequeña caja metálica cerrada con un candado, un objeto que nunca había visto antes. Era simple, pero tenía un peso extraño, como si guardara algo que no podía ser tocado sin cambiarlo todo. A un lado, casi escondida bajo unos papeles viejos, había una fotografía rasgada. Ella, el padre biológico del niño, y un tercer rostro arrancado de forma violenta. La ausencia de ese rostro era más perturbadora que cualquier imagen completa. Al salir a la tienda del barrio para comprar algunas cosas, notó que las vecinas la observaban con una curiosidad excesiva. Murmullos disfrazados de comentarios inocentes la siguieron por el pasillo estrecho de la tienda. Preguntas vagas sobre el comportamiento del padrastro. Insinuaciones que parecían querer sembrar dudas. Eran frases cortas, pero cada una llevaba una punta afilada que penetraba directo en sus inseguridades. Era evidente que algo se comentaba desde hacía tiempo, y ella, sem saber, había sido a última a perceber que había un clima extraño alrededor de su propia casa. Al caer la noche, la protagonista se sentó en la orilla de la cama, sintiendo que el peso del día entero caía sobre sus hombros. Su mente regresaba una y otra vez a la escena bajo la cama, a la voz del padrastro y a la angustia del niño. Todo lo que había descubierto en esas horas, las cenizas, los números desconocidos, la fotografía mutilada, formaba un rompecabezas incompleto que la empujaba hacia una verdad dolorosa. Las primeras grietas ya estaban abiertas, profundas e irreversibles, y aunque no sabía qué secretos estaban por salir a la luz, comprendía que nada podría detenerlos por mucho tiempo. El día siguiente amaneció con un cansancio distinto, como si la protagonista hubiera envejecido años en una sola noche. Mientras se preparaba para ir al trabajo,
Sentía que su mente estaba atrapada en un ciclo interminable, intentando unir fragmentos de verdades que aún no poseía. El niño se movía dentro de la casa con una delicadeza extraña, como si temiera romper algo invisible. Su silencio ya no era solo timidez, era una sombra que lo acompañaba a cada paso. La protagonista observaba cada gesto, analizando los detalles con una urgencia silenciosa, como si en cada movimiento estuviese escondida a pista que precisaba para comprender por qué su vida había mudado tan repentinamente. La profesora de su hijo llamó al final de la mañana, pidiendo hablar sobre el comportamiento del niño. La protagonista escuchó con el corazón comprimido mientras la mujer explicaba que él se mostraba inquieto, distraído y especialmente sensible ante cualquier pregunta relacionada con el hogar. Eran señales que, aunque podían parecer comunes en crianzas pasando por mudanzas, coincidían de forma dolorosa con lo que ella misma había presenciado. Al colgar el teléfono, la protagonista sintió que una parte de sí ya conocía a respuesta que temía huir, aun cuando no tenía pruebas para sostenerla. Era como si todos alrededor, profesora, vecinas, a propia casa, estuvieran formando un coro silencioso que apuntaba hacia un mismo misterio. Más tarde, al llegar a casa, encontró al padrastro sentado en el sofá, revisando papeles con un aire de falsa tranquilidad. Él la saludó con naturalidad, pero la protagonista sintió que cada gesto de él estaba cuidadosamente calculado. Intentó iniciar una conversación leve sobre el día, esperando detectar alguna grieta en aquel comportamiento demasiado controlado, mas él le respondía con una calma impenetrable, como si hubiese ensayado cada uno de sus movimientos. La protagonista sintió que, cuanto más suave él se mostraba, más evidente se volvía su esfuerzo por esconder algo. Era una calma que no nacía de la paz, sino del miedo. Esa misma tarde, una tía del barrio, conocida por su tendencia a meterse en asuntos ajenos, pasó por la casa con la excusa de dejar un recado para la vecina. Sin embargo, sus ojos inquietos revelaban que no había ido allí por casualidad. Observó la casa con un interés exagerado, como si esperara ver algo más allá de lo evidente. En una conversación apenas disfrazada de cordialidad, insinuó que el padrastro siempre había sido un hombre temeroso del pasado del padre biológico. Comentó que, desde hacía años, circulaba el rumor de que entre los dos había ocurrido un conflicto que nunca llegó a hacerse público. La protagonista escuchó cada palabra con un peso creciente en el pecho, sintiendo que aquella información, mesmo fuera de contexto, encaixaba de forma perturbadora con las pesas que había encontrado en los últimos días. Cuando la tía se fue, el silencio volvió a caer sobre la casa, más tenso que antes. La protagonista se sentó en la mesa, intentando ordenar sus pensamientos. La imagen de la fotografía rasgada, las cenizas en el patio, las llamadas desconocidas, el niño triste y silencioso. Todo se acumulaba como una nube encarregada pronta para romperse. Aquella tarde, al revisar algunos armarios buscando documentos del niño, encontró un cuaderno guardado entre ropa antigua. Dentro había notas sueltas, algunas escritas por ella misma años atrás, recordatorios de vacunas, horarios escolares, recibos sencillos. Entre esas hojas comunes, sin embargo, halló algo inesperado. Una anotación escrita por alguien más, con una letra masculina y apurada, mencionando una fecha de encuentro entre el padrastro y el padre biológico del niño. No había detalles, solo una línea, pero suficiente para hacer que la protagonista sintiera un frío profundo percorrer su cuerpo. La idea de que existiera un vínculo más estrecho entre ambos hombres, un vínculo que nunca le habían revelado, abrió una nueva herida en su corazón.
A aquello se sumaba el comportamiento extraño del niño, su mirada perdida, su culpa silenciosa. Él era demasiado pequeño para inventar algo tan complejo como la existencia de una carta quemada. Si lo había dicho, debía haberlo visto, y si lo había visto, alguien había querido borrar un mensaje destinado a ella. Por la noche, mientras intentaba conciliar el sueño, la protagonista sintió que la casa entera respiraba con un ritmo irregular, como si los muros guardaran secretos que estaban a punto de desbordarse. Cada lembranza da conversa sobre cama retornaba con nitidez. La voz del padrastro, las palabras prohibidas, el miedo en el niño. Las piezas comenzaban a encajar, pero de una forma incompleta, como un rompecabezas con partes arrancadas. Una parte de ella quería confrontarlo abiertamente, mientras otra entendía que aún no tenía suficiente para enfrentar lo que pudiese surgir. La protagonista sabía que un movimiento precipitado podría romper de vez a cualquier esperanza de descubrir la verdad por completo. Así, terminó el día con la sensación amarga de estar a un paso de algo grande, pero todavía atrapada detrás de una cortina espesa. La revelación estaba ahí, tan próxima que casi podía tocarla, pero incompleta, desordenada, incómodamente viva dentro de su pecho, y aunque todavía no veía con claridad, presentía que la verdad comenzaría a emerger muy pronto, pero quizá no de la forma que ella esperaba. La protagonista despertó ese día con una presión en el pecho que parecía crecer con cada respiración. Las dudas acumuladas durante las últimas jornadas habían formado un peso que no podía ignorar más. Sentía que la casa estaba llena de zonas oscuras, espacios en los que nunca había prestado atención y que ahora parecían esconder respuestas. A lo largo de la mañana, mientras realizaba tareas simples, percibió que algo la llamaba desde los rincones más silenciosos. Era una sensación persistente, casi física, como si una presencia invisible guiara sus pasos hacia el interior del armario del dormitorio. Ese lugar que siempre había considerado inofensivo, pero que ahora parecía vibrar con un misterio inquietante. El ruido suave de las perchas al deslizarse le provocó un estremecimiento. El olor a ropa guardada, mezclado con un rastro leve de humedad, despertó lembranzas que no tenía claras, sombras de momentos que habían ocurrido antes de que las tensiones invadieran su hogar. Movió prendas, cajas antiguas y mantas dobladas hasta revelar una esquina que nunca había explorado. Allí, escondida detrás de una pila de sábanas, encontró la caja que había visto días atrás, pero esta vez parecía irradiar una especie de presencia casi palpable. El metal frío transmitía una rigidez que contrastaba con la fragilidad que ella misma sentía en ese instante. Al sostenerla, algo dentro de la caja se movió con un sonido opaco, señal de que el contenido no era simplemente papeles viejos como había imaginado. La sostuvo entre sus manos como quien carga un objeto prohibido. El candado pequeño brillaba con un tono apagado, como si hubiera sido cerrado años atrás. Al examinarlo con atención, notó pequeños arañazos en la superficie, marcas que indicaban que alguien había intentado abrirlo antes, quizá más de una vez. Ese detalle la perturbó profundamente, pues confirmaba que el secreto dentro de esa caja había sido disputado en algún momento. El sonido del viento entrando por la ventana pareció amplificar el silencio del cuarto, convirtiendo el momento en una escena suspendida entre el miedo y la necesidad de saber. La protagonista se sentó en el borde de la cama con la caja apoyada sobre sus piernas. Sus pensamientos se mezclaban con recuerdos confusos, palabras que había escuchado bajo la cama, lágrimas silenciosas de su hijo, fragmentos de conversaciones en la escuela, miradas evitadas dentro de su propia casa.
Todo se entrelazaba como hilos tensos que apuntaban hacia ese objeto, como si la historia que buscaba comprender se encontrara comprimida dentro de esas paredes metálicas. Cada segundo que pasaba aumentaba su convicción de que el contenido de la caja era la clave para entender no solo el comportamiento reciente del niño, sino también el temor evidente del padrastro. Intentó abrirla sin éxito y la frustración se transformó en un dolor antiguo, una mezcla de abandono y traición que había aprendido a ocultar desde joven. Acarició la superficie de la caja, como quien intenta reconstruir un recuerdo ausente, y descubrió una marca casi imperceptible en la parte inferior. Un nombre apenas visible, escrito con tinta que había empezado a desvanecerse. Ese nombre la sacudió. Por dentro, porque pertenecía al padre biológico del niño. Era la primera prueba concreta de que él había estado más presente en sus vidas de lo que le habían dicho. El hallazgo reabrió feridas que ella creía cerradas, despertando emociones que había enterrado con el tiempo. Mientras procesaba ese descubrimiento, un ruido proveniente del pasillo la hizo mirar hacia la puerta entreabierta. A través del reflejo del espejo del armario, vio el rostro de su hijo observándola en silencio. Su expresión era mezcla de tristeza y temor, como si entendiera que la caja representaba algo demasiado grande para ambos. La protagonista sintió un nudo en la garganta, porque aquel gesto confirmaba que el niño sabía más de lo que podía expresar. La fragilidad que vio en sus ojos no era propia de una simple travesura infantil. Era el reflejo de una carga emocional que había sido depositada sobre él injustamente. Con la caja aún entre sus manos, decidió revisar cada rincón del armario. Movió cajas de zapatos, carpetas viejas y prendas que no usaba desde hacía años. En el fondo, cubierta por una chaqueta que no recordaba haber visto antes, encontró una fotografía que no correspondía a ningún álbum familiar. En la imagen aparecían 3 personas: ella, el padre biológico del niño y un hombre desconocido. Lo perturbador no era la presencia de ese tercero, sino el hecho de que su rostro había sido rasurado con fuerza, como si alguien quisiera borrar su identidad. La protagonista sintió que el pulso se aceleraba, pues esa imagen se conectaba directamente con la nota encontrada días atrás, aquella que mencionaba una reunión entre los 2 hombres. La fotografía incompleta confirmaba que existía un vínculo más profundo, un vínculo que nadie había considerado necesario compartir con ella. La sensación de estar atrapada en una red de secretos se intensificó. Mientras se sentaba otra vez, con la caja en el regazo y la fotografía en la mano, comprendió que su vida se había transformado en un laberinto emocional cuyo mapa nunca le habían dado. Las piezas comenzaban a encajar, pero de una forma demasiado fragmentada para ofrecer alivio. Era evidente que el padrastro había ocultado más que una simple carta. Había intentado borrar partes enteras del pasado, y el niño, atrapado entre 2 adultos que representaban mundos distintos, estaba siendo arrastrado hacia un conflicto que no le correspondía. Cuando el día comenzó a oscurecer, la protagonista regresó al armario una vez más, como si el silencio escondido allí pudiera ofrecer respuestas. No las encontró, pero sintió con claridad que lo que estaba por descubrir cambiaría para siempre la forma en que veía a ambos hombres. La caja seguía cerrada, pero ya no era un objeto cualquiera, era el símbolo de todo lo que habían decidido esconderle. Y aunque aún no podía abrirla, sabía que la verdad que aguardaba dentro sería imposible de ignorar por mucho tiempo. El amanecer llegó con una claridad engañosa, como si el cielo intentara suavizar la tensión acumulada en los últimos días. Pero la protagonista no encontró consuelo en la luz. Por el contrario, cada rayo parecía iluminar con más dureza la incertidumbre que se extendía por toda la casa.
Dormir se había vuelto un acto automático, sin descanso, y al despertar sentía que su corazón latía con una urgencia que no conseguía controlar. Lo que había descubierto en el armario, la fotografía incompleta, la caja cerrada, los rastros de un pasado borrado, se repetía en su mente una y otra vez, formando un murmullo constante que no la dejaba respirar con normalidad. Al mirar a su hijo durante el desayuno, percibió un cansancio nuevo en él, una especie de tristeza que parecía haber nacido mucho antes de que todo esto comenzara. Su forma de mover las manos, de evitar la mirada, de desaparecer en sus propios pensamientos, era un reflejo doloroso de lo que la protagonista temía, que el niño estuviera atrapado en un conflicto emocional que no sabía cómo expresar. Él ya no jugaba con la comida ni pedía explicaciones sobre la rutina del día. Simplemente existía dentro de un silencio que no era natural en él. La protagonista sintió que el peso del secreto se extendía por la casa como una sombra, afectando no solo al ambiente, sino también a la esencia misma de su hijo. Cuando el padrastro regresó esa tarde, el clima se volvió aún más denso. Él se movía con un nerviosismo discreto, tratando de actuar con normalidad, pero cada gesto suyo parecía recubierto de una tensión que todos podían percibir. Evitaba entrar en el dormitorio. Desviaba la mirada de cualquier objeto que pudiera relacionarse con el armario. Y cada vez que el niño lo observaba, apartaba la vista rápidamente, como si temiera que un solo segundo pudiera revelar su verdadera angustia. La protagonista lo analizó en silencio, comprendiendo que el miedo del hombre no era por la situación presente, sino por algo que había quedado atrás, algo que él había intentado enterrar sin éxito. Esa misma noche, mientras ordenaba papeles antiguos que guardaba en una caja de cartón bajo la cama, la protagonista encontró un documento que había olvidado por completo, una copia de un acta escolar del niño, firmada años atrás por el padre biológico. El papel estaba arrugado, pero aún conservaba un aroma tenue que le recordó un tiempo en el que todo parecía más simple. Mientras sostenía el documento entre las manos, un dolor sutil emergió de su memoria, un recordatorio del día en que el padre del niño se había distanciado sin ofrecer explicaciones concretas. Ella había aceptado esa ausencia como una decisión definitiva, sin imaginar que detrás de ese alejamiento pudiera haber una historia manipulada por alguien más. Al día siguiente, al salir al barrio para hacer compras, percibió un cambio en el comportamiento de los vecinos. Algunos la observaban con atención disimulada, como si esperaran confirmación de un rumor que aún no se había vuelto público. Otros murmuraban frases sueltas que parecían conectarse de forma inquietante con la situación que vivía. Escuchó un comentario sobre una antigua discusión entre el padrastro y el padre biológico, un altercado que nunca había salido a la luz, pero que muchos aseguraban haber presenciado parcialmente. No era un enfrentamiento violento, era un choque emocional, cargado de resentimientos, palabras no dichas y rivalidades que parecían haber surgido de años de desconfianza acumulada. Esas versiones contradictorias despertaron en la protagonista una angustia profunda. Cada relato parecía estar contaminado por la perspectiva de quien lo contaba. Algunos decían que el padre biológico había intentado retomar contacto y había sido rechazado. Otros afirmaban que él había hecho algo imperdonable, algo que lo había obligado a desaparecer. Y luego estaban aquellos que aseguraban que el padrastro siempre había visto al niño como un recordatorio incómodo del hombre con quien había tenido una rivalidad silenciosa. La protagonista comprendió que el barrio sabía mucho más de lo que ella había imaginado.
y que cada comentario soltado con aparente inocencia estaba, en realidad, cargado de significado. Mientras todas esas voces resonaban en su cabeza, el niño comenzó a mostrar señales más evidentes de angustia. Ya no quería jugar después de la escuela, ni ver sus programas favoritos, ni hablar sobre su día. Permanecía sentado en silencio, abrazando sus rodillas, como si intentara hacerse pequeño para evitar ser arrastrado por el conflicto que lo rodeaba. La protagonista sentía una impotencia que le quemaba el pecho. Comprendía que no solo debía protegerlo, sino también descubrir la verdad antes de que el niño se hundiera más en ese torbellino emocional. El padrastro, por su parte, parecía intentar mantener una apariencia firme, pero sus acciones lo traicionaban. Cada vez que ella entraba en una habitación, él se ponía tenso. Evitaba estar a solas con el niño por demasiado tiempo, y más de una vez la protagonista lo sorprendió revisando su propio teléfono con una preocupación evidente. Parecía esperar una llamada que no llegaba, o temer un mensaje que pudiera aparecer en cualquier momento. Ese comportamiento aumentaba aún más las sospechas, confirmando que había algo pendiente del pasado que seguía afectando la estabilidad del presente. Al caer la noche, la protagonista se sentó en el borde de su cama, con la fotografía incompleta y el documento escolar a su lado. Observó ambos objetos como si fueran piezas dispares de un rompecabezas que no conseguía resolver. Cada descubrimiento abría nuevas preguntas, y la sensación de estar envuelta en una red de secretos casi la ahogaba, pero al mismo tiempo sabía que estaba avanzando, que cada fragmento del pasado que encontraba la acercaba a la verdad. Su intuición le decía que la historia entre el padrastro y el padre biológico era mucho más profunda y compleja de lo que cualquiera en el barrio se atrevía a expresar. Con el corazón acelerado y la mirada perdida en la oscuridad del pasillo, la protagonista comprendió que el pasado estaba regresando con fuerza, reclamando un espacio que nunca debió ser enterrado. El peso de esa revelación la envolvió como un manto denso e inevitable, y en ese instante supo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo su relación con los dos hombres, sino también la manera en que entendía toda su vida. El día comenzó con una inquietud que parecía filtrarse por las paredes de la casa. La protagonista había despertado varias veces durante la noche, sobresaltada por pensamientos que regresaban como sombras persistentes. Cada recuerdo, cada gesto observado en los últimos días, cada frase mencionada por los vecinos, formaba un conjunto de señales que apuntaba hacia una verdad que ella aún no lograba comprender del todo. Sin embargo, el presentimiento de que estaba a solo un paso de descubrir algo crucial vibraba dentro de ella con una intensidad que no podía ignorar. Sentía que el propio ambiente del hogar había perdido su estabilidad, como si los objetos estuvieran impregnados de un silencio demasiado tenso. Mientras preparaba el desayuno, notó que la mochila del niño estaba fuera de lugar, abierta, como si hubiera sido revisada con prisa. Aquello despertó un impulso inmediato en su pecho. Se inclinó hacia la mesa y examinó cada bolsillo con cuidado, guiada por un instinto que se había vuelto más fuerte desde que las piezas del pasado empezaron a salir a la superficie. Entre cuadernos arrugados, dibujos a medio terminar y lápices rotos, encontró un sobre doblado varias veces, escondido en un compartimento pequeño que casi nadie usaba. Al sostenerlo, sintió una mezcla de temor y certeza. El papel tenía un olor a encierro, como si hubiera permanecido en ese lugar durante semanas. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una carta. No llevaba fecha completa, pero sí un nombre, una caligrafía que reconoció de inmediato:
Era letra del padrastro. El impacto fue inmediato. Durante años había creído que la historia entre él y el padre biológico del niño se limitaba a un rango de encuentros formales, una convivencia distante pero tolerable. Sin embargo, esa carta contradijo todo lo que ella había imaginado. La escritura era apresurada, con trazos que revelaban una angustia evidente, como si hubiera sido escrita en un momento de desesperación. Lo que leyó a continuación estremeció cada parte de su ser. No era una carta del padre biológico dirigida a ella, como había supuesto desde que escuchó la conversación bajo la cama. Era una súplica escrita por el padrastro, rogándole al padre del niño que se alejara definitivamente. La protagonista sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba en silencio. La carta imploraba distancia, mencionaba razones que no estaban explicadas con claridad, pero que insinuaban un miedo profundo, una inseguridad que él había intentado esconder durante años. Lo más inquietante era la forma en que se refería al niño. Hablaba de él como si necesitara ser protegido de algo que nunca se especificaba, como si su existencia representara un riesgo emocional, no para la familia entera, sino para el propio padrastro. La protagonista sintió que su respiración se volvía más pesada al comprender la magnitud del engaño. No solo habían ocultado la carta original, sino que también habían fabricado una versión de los hechos totalmente falsa. Cada frase de la carta revelaba una historia que había permanecido enterrada. No se trataba de una disputa superficial ni de un conflicto pasajero. La carta insinuaba que el padre biológico había querido volver a acercarse al niño mucho tiempo atrás, quizá incluso antes de que el padrastro se integrara formalmente a la familia. Sin embargo, el padrastro lo había impedido, no por razones de protección, ni por temer una desestabilización familiar, sino por puro temor de perder el lugar que había construido mediante silencios y medias verdades. Comprender esto provocó en la protagonista una mezcla de indignación, tristeza y una profunda sensación de traición. Guardó la carta en sus manos durante varios minutos, incapaz de moverse. Sentía que cada palabra, escrita allí, era un golpe directo a la confianza que había depositado en el hombre con quien compartía su vida. El ruido de la calle llegaba distorsionado, como si el mundo exterior hubiera perdido su definición. La casa parecía reducirse, cerrándose sobre ella mientras intentaba entender cuánto de su historia había sido moldeado por decisiones ajenas. El niño vivía atrapado en medio de una red de mentiras construidas por un adulto que había decidido controlar la narrativa familiar, sin medir las consecuencias. La protagonista pasó la tarde analizando cada detalle de la carta. Notó que algunas partes estaban tachadas, como si él hubiera intentado borrar evidencias de un impulso emocional. Había menciones vagas a encuentros secretos, a conversaciones tensas y a decisiones tomadas sin consultarla. Comprender que todo aquello había ocurrido a sus espaldas, mientras ella creía que la relación entre los dos hombres era distante pero funcional, le provocó un dolor difícil de describir. Era como descubrir que la base sobre la que había sostenido su vida se había ido resquebrajando silenciosamente durante años, sin que ella lo advirtiera. Al caer la noche, la protagonista se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la carta como si fuera un fragmento frágil de su propia identidad. Sentía que finalmente había encontrado una parte de la verdad, pero el conocimiento no ofrecía alivio. Por el contrario, abría una puerta hacia nuevas preguntas. ¿Qué más había sido ocultado? ¿Qué papel había desempeñado el padrastro en la distancia del padre biológico? ¿Y qué consecuencias tendría esto para el niño que ya estaba emocionalmente desgastado por secretos que nunca debió cargar?
La protagonista supo entonces que había llegado al punto sin retorno. La primera gran revelación había salido a la luz, y con ella el inicio de una verdad que no podría detenerse. El silencio que la rodeaba era apenas una pausa antes de un cambio inevitable, una transformación que afectaría todas las relaciones dentro de la casa. Y aunque aún no sabía cómo enfrentar lo que vendría, comprendía con absoluta claridad que nada volvería a ser igual. El día siguiente amaneció con un silencio que parecía presagiar un cambio profundo, como si la casa misma hubiera percibido la revelación encontrada en la carta oculta. La protagonista despertó con la sensación de que el aire en el hogar se había vuelto más pesado, cargado de algo que ya no podía ignorarse. La carta seguía guardada en un cajón de su mesita, pero en su mente continuaba abierta, repitiéndose como una herida que no dejaba de sangrar. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la letra temblorosa del padrastro rogando por la ausencia del padre biológico. Era una prueba imposible de negar, una confesión que alteraba toda la historia que ella creía verdadera, y aún así no había tenido valor de enfrentarlo directamente, no mientras su hijo permaneciera tan vulnerable. El niño amaneció incluso más retraído que antes. Caminaba con pasos cortos, arrastrando los pies, sin mostrar la energía que solía caracterizarlo. La protagonista pudo sentir la inquietud que habitaba dentro de él, una angustia silenciosa que parecía crecer a cada minuto. Durante el desayuno, él apenas comió. Mantenía los ojos fijos en la mesa, como si temiera que levantarlos lo obligara a enfrentar un mundo del que ya no se sentía parte. Ella lo observó, con una mezcla de tristeza y determinación, comprendiendo que su hijo estaba siendo devorado por un secreto que nunca debió ser depositado en sus manos tan pequeñas. Cuando lo dejó en la escuela, notó que varias madres murmuraban entre sí. Una de ellas lanzó una mirada breve pero significativa en su dirección, una especie de confirmación amarga de que los rumores habían comenzado a circular. El barrio siempre había sido un terreno fértil para comentarios disfrazados de preocupación, pero esta vez el tono era distinto. Había en esas miradas un interés morboso, como si todos esperaran que algo explotara dentro de esa familia. La protagonista sintió una punzada en el pecho al comprender que la situación había dejado de ser privada. El secreto ya no pertenecía solo a ellos, ahora flotaba en el ambiente, alimentándose de especulaciones y versiones distorsionadas. Al regresar a casa, encontró al padrastro revisando su teléfono con gesto tenso. Movía los dedos con torpeza, como si esperara noticias que temía recibir. La protagonista observó desde la puerta, tratando de descifrar cada mínima reacción. Era evidente que él percibía que algo había cambiado. La forma en que levantó la cabeza cuando sintió su presencia revelaba un miedo profundo. Pero aún así, él intentó ocultarlo, respirando con una calma artificial que apenas lograba sostener. Ella, consciente de que necesitaba proteger al niño sobre todas las cosas, evitó confrontarlo en ese instante. Guardaba la carta como un arma silenciosa, esperando el momento adecuado para usarla. Esa misma tarde, mientras el niño jugaba con un rompecabezas en la sala, la protagonista notó que parecía inquieto. Sus manos pequeñas temblaban de forma casi imperceptible y su mirada buscaba constantemente el pasillo, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Había un peso en sus gestos, una incomodidad que nacía del conflicto entre guardar un secreto y sentir la necesidad urgente de liberarse de él. La protagonista se acercó y se sentó a su lado, y fue entonces cuando el niño, ya sin capacidad de sostener la carga, comenzó a hablar. Lo hizo de manera fragmentada, con frases que se entrelazaban como piezas que él no comprendía del todo.
Habló de una visita que el padrastro había recibido días atrás, una mujer que había entrado por la puerta trasera cuando la protagonista no estaba en casa. Recordó que el padrastro había insistido en que él no dijera nada, explicando que aquella visita era algo complicado que no debía mencionar. El niño no entendía quién era esa mujer ni por qué su presencia debía mantenerse en secreto, pero podía describirla: cabello oscuro, mirada nerviosa, ropa sencilla. La protagonista sintió un estremecimiento al escucharlo. La mención de una mujer desconocida, oculta deliberadamente, abría un nuevo camino de dudas. El niño continuó, explicando que aquella visita había ocurrido más de una vez. Había visto al padrastro hablando con ella en susurros, siempre cerca de la puerta del patio, siempre evitando que él se acercara demasiado. La protagonista sintió cómo su mente comenzaba a tejer imágenes que no quería ver, reconstruyendo escenas que quizás nunca presenció, pero que cobraban vida a través de la inocente descripción del niño. Aquel testimonio, aunque simple, tenía un impacto devastador, no solo porque implicaba secretos adicionales, sino porque demostraba que el padrastro había subestimado la sensibilidad del niño, usándolo como guardián involuntario de una verdad que él no tenía capacidad de manejar. Con el paso de las horas, la noticia comenzó a filtrarse en el barrio. Algunas vecinas que pasaban por la puerta intercambiaban miradas cómplices, como si ya supieran lo ocurrido. El comentario de que una mujer había sido vista entrando a escondidas se esparció rápidamente, alimentando la idea de una posible infidelidad. Para muchos, era fácil construir esa historia. Un hombre con comportamiento extraño, una visita oculta, un niño nervioso. Era material suficiente para convertir el rumor en una verdad aceptada. La protagonista sintió la humillación crecer en su pecho, un dolor cálido y agudo que parecía quemar por dentro. Aunque aún no sabía quién era la mujer ni qué relación tenía con el padrastro, comprendía que este nuevo elemento era parte de un rompecabezas más amplio. La carta oculta, la fotografía rasgada, las llamadas desconocidas, las visitas secretas, nada de eso era casual. Cada pista parecía conectar con un pasado que el padrastro había intentado enterrar, un pasado que ahora emergía con fuerza, arrastrándolo todo. Al anochecer, la protagonista se sentó sola en la sala, con el corazón acelerado y la mente llena de posibilidades dolorosas. El niño dormía, agotado por el peso de lo que había revelado. El padrastro se había encerrado en el baño por un largo rato, quizá intentando calmarse, quizá planeando cómo seguir ocultando lo que ya no podía controlar. La protagonista comprendió que el punto crítico estaba cada vez más cerca. El niño había hablado demasiado, y era cuestión de tiempo para que la verdad completa saliera a la luz. El día amaneció con una tensión que parecía haber tomado forma dentro de la casa, como si las paredes respiraran con dificultad. La protagonista despertó sintiendo el peso de una realidad que ya no podía continuar negando. El rumor de una mujer entrando en secreto había recorrido el barrio con una velocidad casi cruel, convirtiéndose en un comentario repetido en esquinas, tiendas y pasillos escolares. Aunque no tenía pruebas concretas de una traición, la forma en que las vecinas la miraban al pasar revelaba que habían construido sus propias conclusiones. La posibilidad de que todo fuera una mentira añadida al montón de secretos la mantenía en un estado constante de angustia. Sin embargo, había algo más profundo que la inquietaba, una sensación persistente de que la mujer desconocida no estaba vinculada a un engaño amoroso, sino a algo más complejo y oscuro dentro del pasado del padrastro. El niño, aún afectado por la culpa de haber hablado más de lo que le habían ordenado, permanecía retraído. Se movía por la casa con pasos cortos, evitando cualquier lugar donde pensara
que podría encontrarse con el padrastro. La protagonista sentía que su hijo llevaba un peso que no sabía cómo aliviar, y esa impotencia la desgastaba cada vez más. La relación entre ambos hombres, el que estaba presente y el que estuvo ausente, comenzaba a dibujarse como una sombra doble que había marcado cada etapa de la vida del niño, aun cuando él nunca había tenido plena conciencia de ello. Mientras la protagonista intentaba mantener cierta normalidad, comprendía que los detalles que había descubierto en días anteriores no eran simples coincidencias. La fotografía mutilada, la caja metálica, la carta suplicante y ahora la visita secreta formaban parte de una historia oculta que estaba a punto de estallar. La tarde avanzó lentamente, cargada de un silencio inquietante. El padrastro se movía con evidente incomodidad, casi como si su cuerpo quisiera abandonar el espacio en el que se encontraba. Revisaba su teléfono con frecuencia, respiraba profundamente cada pocos minutos y evitaba cruzarse con la protagonista. Se había instalado en él una inquietud que lo delataba más que cualquier palabra. La protagonista lo observaba desde la distancia, intentando descifrar sus reacciones, consciente de que la fragilidad emocional del niño no resistiría a otra mentira. Cada minuto reforzaba la idea de que debía descubrir la identidad de la mujer ocultada y su conexión con el conflicto entre ambos hombres. El momento decisivo llegó cuando el timbre sonó al anochecer. La protagonista sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. No esperaba a nadie y la hora era demasiado incierta para visitas. Avanzó hacia la puerta con una mezcla de temor y determinación. Al abrir, encontró a una mujer joven, de rostro serio, mirada cansada y ojos cargados de un dolor antiguo. Era la misma figura descrita por el niño. Su presencia provocó un silencio abrupto en la casa, como si el tiempo hubiera contenido la respiración. La protagonista la observó durante unos segundos que parecieron eternos. La mujer, sin necesidad de una sola palabra, transmitía la gravedad de lo que estaba por revelar. El padrastro, al verla, se paralizó. Su expresión cambió de manera inmediata. El miedo que había intentado esconder durante días se volvió evidente. La protagonista sintió que su intuición, tantas veces ignorada por años, finalmente había encontrado una respuesta. La mujer joven no tenía la energía de quien viene a enfrentar una infidelidad. Su postura no era la de una amante secreta. Había algo en su semblante que hablaba de pérdida, de una herida que no tenía nada que ver con pasiones ocultas, sino con algo más profundo y desgarrador. La protagonista comprendió entonces que la revelación que estaba por escuchar no sería una simple explicación, sino la pieza clave para armar por completo el rompecabezas que había atormentado su vida en los últimos días. La mujer respiró hondo antes de explicar su historia, revelando que era hermana del padre biológico del niño. Su voz temblaba al contar que había buscado a la familia desde hacía tiempo, intentando entregar algo que pertenecía al pequeño. Una parte de su historia que había intentado llegar muchas veces antes, siempre sin éxito. Describió que en cada uno de sus intentos había sido detenida por el padrastro, quien la había convencido de que su presencia solo generaría confusión y daño. La protagonista escuchó con un nudo en la garganta, comprendiendo que el padrastro había actuado por miedo y egoísmo, no por protección. La carta quemada empezó a cobrar un sentido nuevo, junto con cada gesto nervioso que él había mostrado en los últimos días. La mujer explicó que el padre biológico nunca había querido desaparecer. Había intentado volver a contactar con su hijo en varias ocasiones,
pero siempre se había encontrado con barreras levantadas por el padrastro. Él había ocultado encuentros, interceptado mensajes, evitado visitas y destruido cualquier puente que pudiera unir al niño con su verdadera historia. No lo hacía por maldad explícita, sino por una profunda inseguridad. Temía perder el lugar que había construido a través de silencios y ausencias. Había preferido controlar la narrativa familiar antes que enfrentar el miedo de ser desplazado por el hombre que representaba el pasado. Al escuchar cada palabra, la protagonista sintió que el corazón se le quebraba en múltiples direcciones. Era una traición emocional que superaba cualquier mentira cotidiana. No solo habían manipulado su historia, sino también la del niño, quien había crecido creyendo que había sido abandonado. La realidad era otra. El padre había intentado regresar, pero había sido bloqueado por un hombre que tenía miedo de no ser suficiente. Las lágrimas brotaron sin permiso, producto de la devastación acumulada. El niño había sufrido por una ausencia que nunca fue decisión del padre. La protagonista había vivido años bajo una sombra creada únicamente por la inseguridad del padrastro. La mujer, visiblemente afectada, entregó un pequeño sobre que había guardado durante todo ese tiempo. Era una copia de la carta original, aquella que el niño había mencionado, la misma que el padrastro había intentado destruir. Al sostenerla, la protagonista sintió que el mundo finalmente comenzaba a girar hacia la verdad. Sus manos temblaron al comprender que la historia completa había estado a su alcance desde el principio, pero había sido arrancada por alguien incapaz de enfrentar su propio temor. Cuando la mujer se marchó, el silencio que quedó no fue igual al de otros días. Era un silencio lleno de verdad, de dolor, de una claridad brutal. La protagonista se quedó inmóvil, con el sobre entre las manos, sabiendo que la revelación final acababa de caer sobre ella con una fuerza imposible de detener. Nada volvería a ser como antes. La protagonista pasó gran parte de la noche sentada en la sala con el sobre en las manos, incapaz de abrirlo de inmediato. El silencio parecía cargar una electricidad tensa, como si la casa aguardara el momento exacto para liberar todo lo que había permanecido oculto durante años. Cada rincón del hogar había absorbido parte de esa historia deformada por temores, decisiones impulsivas y silencios impuestos. Cuando finalmente reunió el valor para abrir el sobre, sintió que su respiración se detenía. El papel dentro era ligero, casi frágil, pero contenía un peso emocional capaz de derrumbar cualquier estructura que hubiese sostenido su vida. La carta estaba escrita con una caligrafía conocida pero distante. El padre biológico hablaba con una sinceridad que atravesaba cada línea. Explicaba su deseo profundo de formar parte de la vida del niño, su temor de haber decepcionado a la protagonista, sus intentos constantes de acercarse y la angustia de haber sido rechazado sin entender por qué. También mencionaba encuentros tensos con el padrastro, describiendo la forma en que él lo había empujado a alejarse, asegurándole que su presencia solo causaría daño. La protagonista sintió que el corazón se le desgarraba al leer esas palabras. La ausencia que había interpretado como abandono se revelaba como un intento torpe pero genuino de regresar. Aquella verdad era cruel. No había sido olvidada. Había sido protegida de forma equivocada. El padrastro, que se mantenía en otra habitación, parecía sentir que el momento definitivo había llegado. Caminaba de un lado a otro con pasos nerviosos, como si la verdad recién descubierta lo estuviera acorralando. La protagonista lo observó desde la puerta, comprendiendo algo que nunca había querido admitir. Él no era un villano en el sentido convencional, pero había cometido errores que habían herido profundamente a quienes más decía amar. Su necesidad de sentirse indispensable lo había llevado a manipular la realidad de todos,
creyendo que así aseguraría su lugar en la familia. Sin embargo, en ese intento desesperado de protegerse, había terminado construyendo una estructura frágil que ahora se derrumbaba por completo. El niño, confundido por la tensión acumulada, despertó en medio de la noche. Caminó hacia la sala con pasos lentos, buscando refugio en el abrazo de su madre. La protagonista lo sostuvo con suavidad, sintiendo que la fragilidad de ese pequeño cuerpo contenía la esencia de todo el daño emocional generado por los adultos. Él no entendía la magnitud de lo que ocurría, pero había sido el más afectado por las sombras de la historia. Mientras lo acunaba, la protagonista experimentó una mezcla de dolor y determinación. Sabía que debía reconstruir un entorno emocional seguro para él, uno basado en la verdad y no en los temores de otros. Cuando el padrastro finalmente se acercó, lo hizo con una expresión derrotada. La protagonista percibió en él una vulnerabilidad que nunca había visto. Era un hombre que había actuado desde el miedo, convencido de que el amor solo podía mantenerse si eliminaba las amenazas que imaginaba. Su rostro revelaba un remordimiento profundo, no por haber sido descubierto, sino por haber lastimado a quienes pretendía proteger. Por primera vez, la protagonista pudo ver con claridad las capas que lo conformaban: inseguridad, afecto mal canalizado, errores graves, pero también un amor real que había sido distorsionado por su propia fragilidad. A la mañana siguiente, la protagonista tomó una decisión firme. No podía cambiar lo ocurrido, pero sí podía decidir cómo avanzar. El padrastro, comprendiendo que ya no había espacio para secretos, accedió a revelar cada detalle que había ocultado durante años: sus encuentros con el padre biológico, su miedo a ser desplazado, su incapacidad de aceptar que el niño tenía lazos afectivos más allá de él. La verdad, por dolorosa que fuera, comenzó a liberar un peso acumulado. La protagonista no sintió alivio inmediato, pero sí una claridad interna que no había experimentado en mucho tiempo. Entendió que el amor verdadero no podía construirse sobre silencios impuestos ni decisiones tomadas en nombre del otro. Con el paso de las horas, la casa dejó de sentir la opresión de días anteriores. El niño, aún sin comprender la complejidad de la historia, comenzó a recuperar su energía al ver a su madre actuar con más calma. La protagonista conversó con la hermana del padre biológico, quien ofreció apoyo y la certeza de que el niño tenía más familia de la que había imaginado. El futuro aún estaba lleno de incertidumbres, pero ya no había un muro de sombras impidiendo avanzar. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad ocupaba un lugar visible en su vida, y aunque era difícil, también era profundamente liberadora. En los días siguientes, la protagonista comenzó a reconstruir su mundo con una convicción nueva. Aceptó que el padrastro, aunque imperfecto, no había actuado por maldad deliberada, sino desde un lugar roto dentro de él. Decidió permitir que la verdad guiara las decisiones futuras, sin prisas, sin imposiciones. Comprendió que el niño necesitaba estabilidad, pero también necesitaba conocer su historia real. El perdón no llegó de inmediato, pero la comprensión comenzó a tomar espacio en su corazón.